Hola a todos, bienvenidos al canal Arzusa Animation, el canal donde te enseño animación y todo lo relacionado con este arte. En este video voy a enseñar un poco acerca de Mojo Pro y cómo realizar un rig para hacer animaciones que se puedan transferir de un personaje a otro. Específicamente vamos a estar aprendiendo a hacer un multi-rig, es decir, un rig que sirva para muchos personajes como los que estamos viendo en pantalla. Si vemos, es el mismo rig, pero puedo intercambiar entre uno y otro personaje. Y de esta forma podemos colocar tantos personajes como se nos ocurran. Es algo divertido, algo práctico y muy sencillo de hacer que te voy a estar enseñando en este tutorial. También te invito a que te suscribas al canal, a que te unas al Discord y sobre todo que si quieres apoyar al crecimiento de este canal para que yo pueda seguir subiendo material, te invito a que puedas obtener este rig, el cual dejo un link en la descripción donde vas a poder adquirir este rig desde mi tienda de Gumroad o de Animprops. Con esto puedes estar apoyando el canal y también puedes estar aprendiendo en la forma como yo hago este rig. De igual forma, te invito a que te quedes en este video para que aprendas conmigo el arte del rigging y de la animación en Mojo Pro. Otro anuncio importante que te quiero dar es que este canal, Arzusa Animation, tiene una comunidad de Discord, la cual sirve mucho para tu aprendizaje, ya que ahí resuelvo preguntas, resuelvo dudas, doy feedback y también la comunidad en sí se ayudan unos a otros. Entonces, si es de tu interés, te invito a que te unas a esa comunidad. También ahí hacemos concursos. Por ejemplo, para este tutorial hay un concurso que estamos haciendo de la aplicación de lo que aprendemos aquí con este multi-rig, y el ganador pues va a obtener una clase magistral de animación con Arzusa Animation. Así que si es de tu interés, te invito a que te unas al Discord. Ya sabes, el link está en la descripción. No siendo más, empecemos. Bueno, antes de empezar a hacer la configuración de huesos, voy a dar una idea general de lo que va a ser nuestro rig y cómo va a funcionar. Mojo Pro es un programa de animación 2D, pero que basa su flujo de trabajo en lo que son las marionetas o rigs basados en huesos. Muy similar a la configuración o el flujo de trabajo que se usa en animación 3D. Entonces lo chévere, lo que a mí me gusta de Mojo Pro es que puedo aplicar los conocimientos que tengo de animación 3D en este programa para que las animaciones queden bien bonitas. Yo vengo del mundo del 3D, por lo tanto cuando conocí Mojo fue como, oh, puedo aplicar el mismo flujo de trabajo que ya sé en animación 2D. Entonces por eso muy recomendado Mojo Pro. Si vemos aquí también tenemos por dentro, digamos, esta es la capa de huesos donde tenemos cada uno de los huesos que hacen los diferentes movimientos. Aquí podemos rotar un poquito el cuerpo, podemos mover el personaje, mover su cuerpo, hacer, digamos, que los pies se queden anclados al piso con una configuración IK o de cinemática inversa. Y por dentro también tenemos una carpeta que va a ser la capa de switch, que es la que nos va a intercambiar a nuestro personaje. Entonces la misma animación que apliqué a ese rig va a estar aplicada a cada uno de los personajes, que es lo que vimos en la introducción del video, donde tenemos diferentes personajes y todos conservan la misma animación. Bueno, para empezar, he importado a Mojo Pro los personajes ya, digamos, separados por capas. Esto es muy importante, que los personajes estén separados por capas. Es decir, por ejemplo, aquí este brócoli tiene las capas las gafas en una capa, las manos en otra, los brazos en otra, ¿sí? Eso ya lo aprendimos en videos anteriores. Si no has visto o si no has aprendido Mojo Pro y quieres hacerlo desde cero, te invito a que veas los tutoriales que te dejo en la descripción para que así puedas aplicar todo ese conocimiento acá. Acá no vamos a empezar de cero, sino que vamos a empezar ya asumiendo que tenemos nuestros personajes, ya sea que los hayamos dibujado en Mojo o los hayamos importado de Illustrator o de otro programa. Lo importante es que si lo hacemos aquí o en otro programa, separemos por capas lo que son, digamos, la cara, el cuerpo, las piernas, cada uno en una capa. Y de esta forma los agrupo en
digamos, en carpetas o en grupos. Aquí cuando uno crea un grupo, lo que hace es crear una carpeta y dentro de esa carpeta meto lo que son cada una de las capas de las partes de nuestro personaje. Entonces ya importé o creé aquí en Mojo lo que es el brócoli, el Game Boy y la pizza. Voy a hacerlo con 3, pues esto es el mismo flujo si lo van a hacer con más personajes. Entonces básicamente es primero tener los personajes agrupados en carpetas, separados por capas, cada personaje en un grupo. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva capa de bone, de hueso, y a esa la vamos a llamar multi-rig. A esa capa de hueso le vamos a añadir las carpetas de nuestros personajes. Entonces las seleccionamos, las arrastramos y las metemos dentro de nuestra capa de hueso. Entonces así todos los huesos que creemos en esa capa van a influenciar o afectar a cada uno de los grupos de nuestros personajes. Entonces ya teniendo eso, lo que vamos a hacer es, estando en la capa de hueso, vamos a crear los huesos. Entonces, importante estar en el frame 0 de Mojo, que es donde hacemos la configuración de los personajes. Si nos ubicamos en este, vemos que ya no nos aparecen las herramientas de crear huesos. Nos vamos al frame 0 y con la herramienta Add Bone vamos a crear los huesos. Entonces creamos un hueso principal que va a ser el que va a mover a todo nuestro personaje. Y a continuación vamos a crear toda la jerarquía de huesos. Es importante que para crear los huesos del cuerpo es importante tener seleccionado el hueso principal, porque el hueso siguiente que vayamos a crear va a ser hijo del hueso que tenemos seleccionado. Entonces en este caso tenemos seleccionado esto. Supongamos que no lo tenemos seleccionado, se nos va a ver en verde. Si lo queremos volver a seleccionar, con la tecla Alt y clic lo seleccionamos y ya el siguiente hueso que creemos va a ser hijo de ese hueso de acá, del anterior. De igual forma, estando en rojo eso está seleccionado, vamos a crear el siguiente hueso para que sea hijo de este. Listo. Si escogemos la herramienta de Repairing Bone, nos vamos a dar cuenta que él nos está indicando que este hueso es hijo de este. Esta flecha indica que este hueso es hijo de este y que este hueso es hijo de este. Entonces hemos creado una jerarquía de huesos, una cadena de huesos, donde este hueso grande es el padre de todos los demás. Entonces, habiendo entendido eso, lo que vamos a hacer ahora es, teniendo seleccionado este, vamos a crear los huesos de los brazos. Y ahora seleccionamos nuevamente este para que sea el padre de la cadena de huesos del brazo izquierdo del personaje. Y listo. Y ahora para crear los huesos de las piernas, estos deben ser hijos del hueso principal. Seleccionamos el hueso principal, creamos la jerarquía de huesos. Aquí el pie tendría esto y otro hueso para mover la parte de los dedos. Y seleccionamos nuevamente el hueso principal y creamos la jerarquía de huesos. Así, pie y dedos. Listo. Una vez tenemos esta jerarquía o digamos esta estructura de huesos del personaje, si seleccionamos la herramienta Bone Strength, nos damos cuenta que cada hueso tiene una fuerza o una influencia. Esto lo que nos indica es que, por ejemplo, si yo selecciono esto, lo que me está diciendo es que este hueso va a tener influencia sobre las partes del dibujo que estén dentro de este área de transparencia roja. Es decir, este hueso va a mover esta parte de la cara, esta parte del cuerpo, toda esta parte del brazo hasta aquí, ¿sí? Entonces es un área de influencia. Ese área de influencia lo podemos, digamos, configurar por capas. Es decir, que esa influencia solamente no me vaya a tomar la capa del cuerpo, porque no quiero que desde el hueso del brazo me mueva esa parte del cuerpo. Y así lo que hacemos es como ir configurando las influencias, más o menos como lo hacemos en el rigging de animación 3D. Pero esa forma es un poco más, lleva un poco más de tiempo. A mí me gusta hacerlo de esa forma, que es mucho más fácil. Lo que hago es selecciono todos los huesos, le llevo todas las fuerzas a 0, pongo aquí Bone Strength en 0,
y ya los huesos no tienen ninguna influencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es decirle a cada hueso que me mueva parte de los vectores, de los puntos, digamos estos puntos que tenemos acá, y los voy asignando a los huesos. Y de esta forma, pues para mí es mucho más práctico hacerlo que estar mirando el tema de las influencias. Pero bueno, son flujos de trabajo. Entonces voy a enseñártelo de esa forma. Y entonces para empezar lo que voy a hacer es, bueno, primero que todo voy a irme al frame número 1 y voy a probar. Si ven que pues los huesos no tienen ninguna influencia, a lo mejor este hueso de aquí está moviendo el cuerpo porque se me olvidó colocarle a este, a ver, la fuerza en 0. Tal vez el cuerpo estaba previamente. Listo. Entonces, teniendo eso, lo que voy a hacer ahora es empezar a configurar digamos, esos enlaces entre el dibujo y el esqueleto. Porque si nos damos cuenta, aquí si yo muevo, digamos, el brazo o cualquiera de los huesos, no está moviendo el dibujo. Entonces lo que voy a hacer es asociar cada uno de los huesos a las partes del dibujo para que MojoPro sepa que va a mover cada hueso. Entonces voy a empezar con las extremidades, que es, digamos, lo que tenemos en común entre uno y otro dibujo, ¿sí? Digamos que el cuerpo es lo que cambia, las extremidades son muy similares. Entonces voy a empezar con este. Entonces, sencillo, lo que vamos a hacer es seleccionamos con esta capa, con esta herramienta de Layer Selector, seleccionamos el dibujo con el que vamos a empezar a asociar los huesos, que en este caso sería el brazo, y lo que voy a hacer es, estando en el frame 0, nuevamente importante estar en el frame 0, voy a escoger la herramienta de Bin Points. Entonces le voy a decir que este hueso selecciono presionando Alt, lo selecciono. Le voy a decir que nuevamente selecciono el hueso. Ahora selecciono los puntos que van a estar asociados a ese hueso, sí, con el lazo. Ahora, ¿por qué yo lo tengo? Puedo seleccionar el lazo porque tengo seleccionado este lazo mode. Si no lo tengo en lazo mode, pues me va a seleccionar como solamente en un cuadro, ¿sí? Entonces selecciono el hueso, selecciono los puntos y le digo aquí Bin Points. Listo. Ahora selecciono el siguiente hueso con la tecla Alt. Esto siempre hay que hacerlo es teniendo seleccionado la herramienta de Bin Points, ¿ok? Entonces selecciono el hueso con Alt y clic. Ahora selecciono el punto que necesito que esté asociado a ese hueso, sería este punto de acá, y le digo Bin Points. Y ahora con la herramienta, con esta otra herramienta de seleccionar capas, voy a seleccionar la capa de la mano y veo que aquí me la seleccionó, es una capa de switch, es decir, podría tener varias manos acá. Entonces no me sirve seleccionar la capa como tal, sino el grupo de switch de la mano. Entonces lo que voy a hacer es, con esta herramienta Bin Layer, selecciono la herramienta y toco el hueso. Entonces todo lo que esté dentro de la capa de switch ahora va a ser movida por este hueso. Listo. Ahora, si probamos, nos vamos a la capa de hueso, vemos que ya digamos, la cadena de huesos está moviendo el brazo al cual acabamos de asociarle con la herramienta de Bin Points, y en este caso este hueso lo asociamos con el bin Layer. Entonces va a mover todo lo que esté dentro de esta mano. Entonces hagamos una prueba. Si yo duplico esta mano, va a ser mano 2, y esa mano ahora, no sé, ahora le pongo otra forma. Vamos que sea algo así, por decir algo. Entonces ya tenemos dos manos, esta mano y esta mano, pero las dos manos que están dentro del switch van a ser movidas por este hueso. ¿Listo? O sea que tenga esta mano o que la cambie por la otra, va a estar movida por ese hueso.
Listo. Entonces teniendo eso, ya teniendo este brazo configurado, lo que vamos a hacer es lo mismo con cada una de las extremidades de cada uno de los personajes. Entonces voy a irme acá, selecciono esta con la herramienta de Bin Points, selecciono con Alt el hueso, selecciono los puntos, Bin Points, selecciono el otro hueso, selecciono el punto que quiero que se vincule ahí. Y ahora en la otra mano, en este caso esta mano de acá, voy a seleccionar el hueso y le voy a decir que adicione esos puntos. Entonces vemos que ya están asociadas esta mano o este brazo a esos huesos y esta a estos huesos. Ya nos faltaría lo que son las piernas. Entonces vamos a ir a las piernas, selecciono la capa de piernas, selecciono la herramienta de Bin Points y Alt para el hueso, para este hueso, selecciono estos puntos de acá, Bin Points, selecciono este hueso con Alt, le digo que me seleccione todo esto, Bin Points. Ahora selecciono este hueso y le voy a decir con mucho cuidado que me seleccione estas de acá. Voy a seleccionar la otra pierna y hago lo mismo. Entonces selecciono el hueso, selecciono esto de acá. Bueno, algo importante acá es que siempre que coloquemos los huesos debemos tener en cuenta que los puntos de la articulación estén cerca a la articulación del hueso. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es llevar los puntos de articulación a donde está la articulación del hueso, más o menos aquí. Entonces, ahí ya tengo eso, para que la deformación se haga pues lo mejor posible. Entonces ahora sí selecciono Bin Points y selecciono este hueso, le digo que me seleccione estos puntos, asócielos. Ahora selecciono esto, selecciono toda la pierna, todo el pie, perdón, Bin Points, y luego ya vengo aquí, le doy clic, selecciono con mucho cuidado los puntos que necesito que estén asociados, Bin Points, y el resto de lo que son los dedos a este hueso. Listo. Entonces voy a probar si quedaron bien asociados. Aquí, bien, aquí, bien, me quedó como lo necesito. Bueno, aquí hay algo que no está funcionando bien y ya vamos a mirar qué puede ser. A ver. Entonces aquí, a ver qué puede ser. Bueno, aquí voy a llevar estos puntos más o menos a donde está la articulación. Voy a probar nuevamente. No está funcionando bien. A ver, al parecer faltó algún punto por asociar. Voy a asegurarme de que todo esté bien. Faltó este punto por asociar. Si seleccionamos este hueso con la herramienta de Bin Points, nos podemos dar cuenta, los que están en rojo son los que están asociados a ese hueso, y nos damos cuenta que no quedó asociado a este. Entonces simplemente con la tecla Shift, teniendo seleccionado el hueso, con la tecla Shift lo adiciono a la selección, le doy Bin Points y listo. Entonces aquí ya tenemos digamos la configuración de la pierna. Ahora, algo importante a tener en cuenta: si yo hago esto y veo que en esta curva ya las piernas no se están deformando de la mejor forma, entonces lo que voy a hacer es una corrección a través de acciones o de huesos inteligentes. ¿Cómo lo hago?
Entonces voy a seleccionar este hueso de aquí, ya lo tengo seleccionado, está en rojo, y voy a la capa de Actions. Si no tienen la capa de Actions aquí, la pueden sacar desde Windows y se aseguran de que se haya chuleado esta opción de Actions. ¿Sí? Entonces, digamos acá no la tengo, la creo y aquí se me pone acá. En algunos casos se puede poner acá y en otros casos puede ser una ventana flotante, dependiendo de si ustedes lo tienen aquí donde dice Docking. Entonces, por ejemplo, Docking Actions. Entonces, no quiero que esté ahí, sino que esté flotante. Entonces ya me queda aquí. Vamos a trabajarla por ahora ahí. Entonces, teniendo seleccionado este hueso, voy a crear una acción y el nombre de esta acción debe ser igual al nombre del hueso. Entonces en este caso no le cambié el nombre del hueso, por defecto se llamaba B15, voy a dejarlo aquí, ok. Se me crea esta línea de tiempo en azul que indica que es un smart bone o una acción para corregir el hueso. Entonces me voy a ir, no sé, al fotograma 120, por ejemplo. Voy a rotar este hueso y lo que voy a hacer es corregir la forma cuando ese hueso rote de esa forma. Entonces voy a decirle que cuando el hueso rote así, voy a modificarle un poquito esto y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo mueva ese hueso, se va a disparar esta acción B15 que va a hacer esto de acá. Y así es como corregimos las formas de las deformaciones de las articulaciones o de cualquier otra, digamos, deformación. Si vamos a mainline, entonces mainline me devuelve a la línea de tiempo normal y compruebo que cuando yo mueva ese hueso ya no se me va a mover como antes. Por ejemplo, a esa pierna no le he hecho la corrección. Entonces fíjense que cómo se movía antes o cómo se deformaba antes, ahora cómo se deforma, ya se deforma bien. Entonces lo mismo voy a aplicarle a esta pierna de acá. Entonces selecciono ese hueso, creo una acción con el nombre del hueso, en este caso se llama B11 el hueso, igual la acción, de tal forma que cuando se mueva ese hueso se dispare la acción con el mismo nombre y haga esta corrección de acá. Entonces le digo que me corrija más o menos así la forma, más o menos así, y listo. Si me voy al mainline, entonces ahora multirig, veo que ya se corrigió. Entonces si la roto así, veo que ya está de la forma en que la necesito. Y esa es la forma como corregimos las deformaciones de las articulaciones, sean de las piernas o de los brazos. En los brazos no lo voy a hacer porque se deforma relativamente bien. Para uno o para otro lado se deforma bien. Entonces, en el caso en que no se deformara bien, pues simplemente le creaba haría el mismo proceso acá, crear acciones que corrijan las articulaciones. Una vez teniendo esto, lo único que nos falta es el tema del cuerpo. Ahora, para hacer el multirig puedo reutilizar las mismas piernas y brazos en los diferentes personajes o simplemente puedo hacer la misma configuración en cada uno de los personajes. En este caso, como mis personajes tienen los brazos un poquito diferentes porque digamos estas manos son diferentes, tiene aquí como una cosita blanca, el color es diferente, pues lo que voy a hacer es configurar hacer lo mismo para los brazos de los diferentes personajes. Entonces voy a colocarlo en cámara rápida porque simplemente el proceso que voy a hacer ahora es el mismo que hice para el otro personaje. Básicamente repetirlo para este de acá. Entonces
Listo, una vez tengo configurados las articulaciones de nuestros personajes, vemos lo siguiente. Entonces vamos a hacer una prueba. Vemos que aquí hice lo mismo que hice con el primer personaje en cada una de las articulaciones, y vemos que también tenemos el mismo problema en las articulaciones de los otros. Entonces, por ejemplo, el brócoli o la pizza tienen el mismo problema. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ir a la acción que ya creamos, porque recuerden que es los mismos huesos que están moviendo las articulaciones de los otros personajes. Entonces acá lo que vamos a hacer es ir a la configuración de las acciones. Entonces decíamos que se llamaba B15 y que cuando movía la articulación se corregía. Eso lo habíamos hecho para el Game Guide. Por ejemplo, si ven que aquí ya está corregido, pero si yo activo la pizza o la pizza, no sé cómo se diga, aquí tenemos que no está corregido. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente esto y esto, y vamos a empezar a corregir la articulación de este personaje. Listo. Lo mismo con el otro personaje, que sería el brócoli. Entonces si lo activamos, vemos que tiene también mal la deformación. Entonces, dentro de la misma acción, lo que voy a hacer es corregir las piernas de un personaje y del otro personaje. Listo, más o menos así. Y listo. Y ahora voy a ir a la otra acción de la otra pierna, donde veo que el brócoli ni la pizza tienen las correcciones. Entonces corrijo acá, ponerlo como por aquí, manipulo la curvatura y listo. Y lo mismo para la pierna del brócoli. Entonces corrijo así y ya. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es, dentro de una misma acción, estoy corrigiendo las piernas de cada uno de los personajes. Listo. Entonces listo. Voy a salir al main line y veo que si tengo activos los tres personajes, cada vez que, bueno, me voy a colocar acá en la capa de hueso y voy a seleccionar la capa de Manipulate Bones. Entonces veo que cada vez que muevo los huesos se me mueven el brazo de los tres personajes. Si yo desactivo al brócoli, veo que este hueso también movió la mano del Game Boy y también movió la mano de la pizza. ¿Sí? Entonces ese mismo hueso mueve cada una de estas. Lo mismo con el otro brazo. Supongamos que lo coloqué así. Entonces si activo el brócoli, el Game Guy o la pizza, con el mismo hueso estoy moviendo las articulaciones o los brazos de cada uno de los personajes. Lo mismo con las piernas. Muevo así, por ejemplo, y veo que tenga activo cualquiera de estos, los huesos están deformando las piernas o los brazos de los personajes. Algo que nos faltaría sería configurar digamos que este hueso del cuerpo mueva los diferentes cuerpos. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es hacerlo para un personaje, luego para el otro. Entonces selecciono el cuerpo de este personaje y le voy a decir que aquí selecciono el cuerpo, la capa del cuerpo, y con esa herramienta de Bin Points, entonces lo que voy a decir es seleccione este hueso de aquí y seleccione todos los puntos del cuerpo, Bin Points. Entonces ya me quedó seleccionado o asociado todo el cuerpo a este hueso. Voy a ir al siguiente, le voy a decir aquí, voy a ir a la capa del cuerpo del brócoli, selecciono capa de Bin Points, selecciono con Alt el hueso, selecciono todos los puntos del cuerpo, Bin Points, y listo. Y ahora
voy a ir a la pizza. Con esta herramienta selecciono el cuerpo de la pizza. Y veo que, bueno, aquí el cuerpo de la pizza está dentro de una máscara. De pronto también estaba para el brócoli. Entonces lo que vamos a hacer es que si tenemos el cuerpo agrupado dentro de un grupo o dentro de una máscara, lo que vamos a hacer es no seleccionar los puntos, sino seleccionar la herramienta de Bin Layer. Teniendo seleccionado la capa que queremos, entonces selecciono Bin Layer y le voy a decir asócielo a este hueso. Ese layer, selecciono a este hueso. Le doy clic aquí y listo. Y como sé que no lo hice bien en brócoli, porque brócoli también era una máscara, voy a volverlo a hacer. Entonces selecciono digamos la capa de la máscara o del grupo. Selecciono esta herramienta de Bin Layer y le doy clic aquí. Con eso tengo que, si muevo ese hueso, se me mueve todo el brócoli. Aquí ahorita le corregimos las gafas y se mueve toda la pizza también. Si deselecciono el brócoli, veo que la pizza también se me quedó asociada a ese hueso. Entonces en brócoli me faltó las gafas. Veamos si las gafas están en otra capa exactamente. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la capa de las gafas, seleccionar la herramienta de Bin Layer y le digo que queden asociadas a este hueso de acá. Listo. Entonces con eso ya tenemos prácticamente todo nuestro personaje. Bueno, aquí este hueso no lo he asociado a nada, solamente a los brazos. Okay. Entonces muevo esto, se me mueve todo el brócoli. Bueno, ya esto lo probamos ahorita, pero también quiero ver que mueva el cuerpo de este personaje y el cuerpo de este personaje. Y sí, efectivamente está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a entrar en detalles. Por ejemplo, este hueso, este hueso está moviendo todo el personaje, y está moviendo los tres personajes, eso está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacerle una configuración para que los pies se queden anclados al piso cuando yo mueva el personaje. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: me pongo en la herramienta, en la capa de hueso, voy a decirle que me seleccione la herramienta Add Bone y voy a crear un hueso que va a manipular el movimiento desde el tobillo de ese pie. Entonces primero me aseguro que no tenga seleccionado nada, porque ese hueso debe ser libre de padres, debe ser un hueso independiente, porque va a ser un hueso controlador. Entonces, como tengo aquí seleccionado simplemente lo que hago es dar con Alt y clic en cualquier parte donde no haya un hueso y se me deseleccionan todos los huesos. Entonces ya no tengo seleccionado ningún hueso, por lo tanto el hueso que voy a crear no va a tener padre, y lo voy a colocar más o menos aquí. Listo. Igual deselecciono todos los huesos y voy a crear otro hueso aquí. Entonces a este hueso le voy a colocar control pie izquierdo, sería este, control pie izquierdo, y a este hueso de acá le voy a colocar control pie derecho. Listo. Entonces, teniendo ya estos huesos con sus respectivos nombres y sin padres, lo que voy a hacer es quitarle la influencia, la fuerza. La llevo a 0. Esto lo puedo hacer colocando aquí 0, enter, o simplemente dándole clic y arrastrando me lleva esto a 0 o a cualquier valor que yo necesite. Entonces, teniendo esto, lo que voy a hacer es crearle un constraint a este hueso de acá. Es decir, actualmente si yo muevo este hueso, no pasa nada con esto porque no le he asociado nada, ¿sí? Se mueve. Desde aquí puedo mover el pie y la pierna, ¿sí? Desde aquí, desde este hueso. Pero si muevo esto, no se me está anclando el pie. Entonces lo que yo quiero hacer es que este hueso tenga una restricción a este hueso, que lo hacemos de la siguiente forma. Entonces voy a seleccionar este hueso
con la herramienta de Select Bone, estando en el frame 0, selecciono, y aquí donde dice Bone Constraint están todos los constraints. Entonces le doy clic ahí, y donde dice Target le voy a decir que este hueso tenga un constraint a este hueso de acá, que le habíamos colocado como nombre control pie izquierdo. Cuando lo hacemos, bueno, aquí cuando el target es ese, vemos que se nos crea como un puntico acá. Quiere decir que este hueso tiene un constraint a este hueso. Y lo mismo vamos a hacer con este hueso. Entonces selecciono este hueso de aquí, le voy a colocar como constraint este hueso. Entonces voy a decir que le haga un constraint al control de pie izquierdo, derecho. Listo. Y ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo haga esto, los pies se quedan anclados acá. Pero si ven que está haciendo ese comportamiento raro, es porque estos huesos de acá están heredando el ángulo de los huesos padres. Entonces, para eso lo que voy a hacer es seleccionar los huesos del pie y le digo que que sus ángulos sean independientes. Acá no. Independent angle. Acá y este también. Para que no hereden el ángulo de sus padres. Entonces, ahora cuando haga esto, veo que ya se me están quedando aquí anclados. ¿Listo? Ahorita corregimos esta deformación de las piernas. Y bueno, básicamente hagámoslo de una vez. ¿Por qué pasa? Bueno, aquí veo que está funcionando bien. Aquí es donde no funciona bien, y es por la ubicación de las piernas. Cuando creamos los huesos no le dimos como una pista a Mojo de cómo debería ser digamos, para dónde se va a doblar, si para acá o para acá. Una forma de decirlo es de pronto hacer como que esto tenga un ángulo un poquito más pronunciado, para que así Mojo sepa hacia dónde se va a mover. Vamos a ver. Entonces ya Mojo sabe que se va a mover hacia allá. Bueno, aquí fue porque... ¿Listo? Entonces aquí. Ahora, digamos, si ya tengo esta configuración, pero por alguna razón necesito que este ángulo no sea hacia el lado derecho, sino hacia el lado izquierdo, simplemente con esta herramienta de Transform Bone y con la tecla Shift presionada voy a darle clic a este y lo corro hacia un lado o hacia el otro. Entonces, hacia un lado o hacia el otro. Hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Teniendo Shift presionado y arrastrando con clic hacia un lado o hacia el otro, se me cambia el ángulo. ¿Listo? Por si, pues, no sé, por alguna razón necesito cambiarle el ángulo a esa rodilla. Entonces, aquí. Listo. Listo. Entonces ya teniendo esto configurado, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, voy a borrar toda esta animación, le doy Animation, Clear from Document para tenerlo un poco más limpio. Y voy a probar toda la configuración de los huesos. Bien, bien. Listo. Lo único que me quedaría aquí ya configurar sería el switch para que se pueda activar o desactivar cada uno de los personajes. Entonces voy a seleccionar todos los personajes. Entonces selecciono con Shift presionado todos los personajes y le voy a dar clic derecho y le digo Group with Selection, o sea que me crea un grupo con la selección. Entonces Group with Selection me crea un grupo y por dentro va a meter los personajes. Entonces aquí si activo o desactivo, veo que están cada una de las carpetas dentro de este grupo. A este grupo voy a colocarle switch personajes. Listo. Y a este por ahora no es ningún switch, solamente tiene el nombre de switch. Entonces le doy clic derecho y le digo convert to switch. Entonces ese convert to switch básicamente lo que me hace es que me activa uno solo de las capas que tenga por dentro. Entonces en este caso me activó Brockie, pero si yo le doy clic derecho y le digo actíveme Game Guide,
se me activa este o el otro. Y esto es animable, es decir, si estoy acá, digamos, y le digo actíveme Brokey, ahora voy a otro frame, le digo actíveme Game Guy y en otro frame actíveme Pizza. Entonces veo que cuando me deslizo a través de la línea del tiempo se me cambia de un personaje a otro. Y pasa que si yo muevo cada uno de los huesos, si yo muevo, eso aplica tanto para un personaje como para el otro. Entonces voy a colocarle, digamos, acá cualquier cosa. Entonces veo que esa animación se pasa de un personaje a otro, porque el rig, o sea, lo que tengo en la capa de rig, aplica para cada una de las capas de switch que tengo acá. Y listo, con eso tenemos un multi-rig ya listo para ser animado. Otros detalles que podríamos, digamos, añadirle a este personaje sería unos controles. Vamos a añadirle aquí un control. Entonces no tengo seleccionado ningún hueso. Bueno, aquí tengo seleccionado uno, lo deselecciono. Voy a crear aquí un hueso que se llame rotar cabeza. Rotar cabeza. Creo ese hueso. Ahora le doy clic a ese hueso. O sea, me aseguro de que esté seleccionado. Y en Bone Constraint le voy a decir que tenga un constraint de un ángulo de menos 70 a 0. Eso es para que este hueso solamente se mueva en solamente pueda rotar, no se pueda mover sino solo rotar. Entonces veo que ahora solamente se puede rotar. ¿Sí? Listo. Entonces como ahora solamente se puede rotar, me sirve como un control, como un smart bone o un hueso inteligente. Entonces ¿qué voy a hacer con este? Bueno, le voy a decir show label para que me muestre qué es lo que va a hacer ese hueso, rotar cabeza, y le creo una acción que se llame igual que el hueso, rotar cabeza. Se me pone la línea de tiempo en azul y me voy al frame 120, roto ese hueso para decirle que cuando rote ese hueso lo que va a hacer Mojo es disparar esa acción, que lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces voy a tomar la capa de la cara, voy a rotarla un poco hacia acá y voy a hacerle, voy a empezar a manipular digamos el cuerpo para que simule como si estuviera rotando. Entonces selecciono todos los huesos y con esta herramienta de Perspective voy a moverlo un poquito así y moverlo para acá. Entonces lo que hace es lo siguiente, hace esto. De tal forma que cuando se mueva ese hueso o se rota ese hueso, lo que va a hacer es como una rotación del personaje. Entonces, bueno, aquí me faltó quitarle la influencia a este hueso. Y entonces, cuando rote ese hueso, se me va a rotar. Y es lo que me va a servir, digamos, para hacer la caminata, de que cuando él esté, digamos, en una pose así, con este brazo hacia atrás, su cuerpo esté rotado hacia allá. Pero cuando, bueno, voy a quitar toda la animación. Entonces, que cuando haga esta pose, digamos, esta es la pose de contacto, vamos a hacerla aquí rápidamente. Esto lo bajo un poquito. Entonces el personaje se ha rotado hacia allá. Y que cuando esté en la otra pose de contacto del otro lado, un poquito, y este hacia acá, entonces su cabeza esté rotada hacia acá. Entonces lo que va a hacer es como esto, se rota hacia un lado, se rota hacia el otro, y puedo configurar, pues, digamos, tantas acciones como quiera con los Smart Bond. Eso es básicamente un Smart Bond, un hueso que tiene una restricción para rotar de un lado a otro y que tiene asociada una acción, que en este caso es esta, que hace que el personaje rote para uno y para el otro. Esa misma acción puedo configurarla
para los diferentes personajes. Entonces ya lo hice para la pizza, voy a hacer en este, entonces rota, y lo que voy a hacer aquí es tomar todo esto y le digo que rote un poquito hacia acá, y bueno, entonces veo que rota así. Y digamos, algo que podríamos hacer aquí también es que este hueso, vamos a rotarlo hacia acá, a moverlo, que este hueso, o sea, dentro del Smart Bone también puedo hacer que este hueso se corra un poquito para acá y este un poquito para acá, para que la rotación sea más consistente. Y eso, como este hueso influye en los brazos de cada uno de los personajes, pues también, entonces mágicamente se aplica para el Game Guy. Entonces, si ven aquí, ya voy a ir aquí, le digo que el switch por defecto sea el brócoli, y ahora voy a la acción, voy hasta acá y veo que aquí también es necesario corregirle el brazo, que no se mueva tanto. Y este personaje adicional tiene unas gafas que se deben mover también. Entonces selecciono todo, le doy como perspectiva, lo muevo un poquito para acá, y lo mismo a su cuerpo. Entonces selecciono esta, bueno, aquí como es una máscara, entonces voy a seleccionar todo el grupo y le digo que lo rote con esta herramienta de rotate en el eje Z, y muevo un poquito hacia acá. Entonces listo, ahí se me está moviendo. Bueno, aquí el brazo voy a moverlo un poquito hacia acá. Listo. Entonces ahora sí probamos en nuestra línea de tiempo. Vemos que si yo roto el brócoli, ya se me rota así. Pero si ahora activo el Game Boy, entonces también se rota hacia un lado hacia el otro. Y lo mismo con la pizza. Si yo activo la pizza, entonces su cuerpo se va a rotar así. Y listo, eso es todo. Podríamos hacer otros Smart Bone para hacer el parpadeo, para hacer, bueno, tantas acciones como queramos. La idea es esta. Espero que les haya servido mucho este tutorial y que puedan animarlo con los otros tutoriales que les he enseñado a hacer el ciclo de caminata, entre otros videos que van a poder encontrar en mi canal. Entonces, si es de mucha ayuda este video, por favor te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita, que le des like, que compartas, para que este canal pueda seguir creciendo. De igual forma, si puedes adquirir este personaje, te dejo el link en la descripción para que lo bajes desde la tienda de Gumroad o de Animprops. Me serviría mucho y estarías aportando a que este canal pueda seguir teniendo contenido y material de calidad para el aprendizaje del rigging y animación. No siendo más, gracias por ver este video, nos vemos en uno próximo. Chao.